vamos a recordar algunos conceptos importantes sobre funciones. ¿Qué viene a ser una función? Una función es una relación de correspondencia entre dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A, que se le llama también dominio o preimagen, se le asigna un único elemento del conjunto B, que se le llama codominio o imagen. ¿Por qué se dice que es una relación? Porque entre estos dos conjuntos tiene que existir una regla de correspondencia. Observen acá que la relación entre estos dos conjuntos está dada por esta relación de correspondencia que es f de x igual a 2x. ¿Qué quiere decir? Que a todos los elementos del conjunto A que le hemos representado por la x, les vamos a aplicar esta regla de correspondencia. O sea que lo vamos a multiplicar por 2 a cada elemento del conjunto A. Si multiplico por 2 al primer elemento 2, se va a duplicar, va a ser 4. A este elemento del conjunto A, que es 2, le va a corresponder este elemento 4, ¿no? Porque se le está aplicando esta regla de correspondencia o esta relación de correspondencia, ¿sí? Al elemento 3, ¿sí?, del conjunto A se le va a duplicar, se va a multiplicar por 2 y le va a corresponder en el conjunto de llegada el valor 6. El 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Como observan, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único, y eso quiero que lo tengan bien claro porque solamente le debe corresponder a cada elemento del conjunto de partida un único elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Como observan acá. Al conjunto de partida se le representa, en este caso, a cada elemento del conjunto de partida se le representa con la x, ¿sí? Y se le conoce también como variable independiente. Independiente. ¿Por qué independiente? Porque es un valor que no depende de nadie. Entonces, ¿qué hacemos con ese valor independiente? Imagínense como si esa función fuera una máquina procesadora, ¿sí? Cuando en esa máquina procesadora yo ingreso una variable x, ¿no? Y esta máquina procesadora dice que a ese valor que yo ingreso le aplique esta regla de correspondencia, que sea igual al doble de x. O sea, quiere decir que a este valor de x que yo ingrese lo voy a duplicar. ¿Y qué me va a arrojar esta máquina procesadora? Me va a arrojar el valor de f de x, que viene a ser el y. ¿Y qué valor me va a arrojar? A todo valor que yo ingrese a esta máquina lo va a duplicar. Si yo ingreso 1, me va a arrojar 2. Si ingreso 2, me va a duplicar a 4. Si ingreso el valor 3, me va a duplicar y me va a arrojar 6. Sí, este x es mi variable independiente porque no depende de nadie. ¿Quién depende de alguien? El y. Es mi variable dependiente. ¿De quién depende el y? El y depende del x que yo ingrese acá, ¿no? Por eso es que en este caso el y, que viene a ser el f de x, f depende de x porque el valor de f de x depende de la regla que yo coloque acá, ¿no? Acá yo le he puesto que lo duplique, pero puedo cambiar esta regla y puedo decir que lo triplique y le sume 1. Entonces todo valor que yo ingrese acá a esta máquina procesadora lo va a triplicar y le va a sumar 1 y me va a arrojar el valor de y. ¿Sí? Entonces eso es esquemáticamente lo que quiere decir una función. Y hay que tener en claro, cuando tenemos una función, que hay dos tipos de variables. La variable independiente y dependiente, que es muy importante, porque en las situaciones reales del contexto que vamos a analizar, hay que saber diferenciar quién es mi variable independiente y dependiente. Por ejemplo, acá en esta situación, el precio que pagamos por comprar cierta cantidad de pan. En esta situación vemos dos variables, el precio, que lo voy a representar con la letra P, y la cantidad de pan, ¿no? Hay dos variables. En este caso vemos que hay dos magnitudes acá que los vamos a representar con variables porque no sabemos exactamente el precio y no sabemos qué cantidad exactamente, no nos dice la situación. Pero existe una relación entre ellas, ¿verdad? Existe una relación entre dichas variables.
porque el precio que yo pague por la cantidad de pan va a depender de la cantidad de pan. El precio que yo pague en total por lo que compro de pan va a depender de la cantidad de pan que yo pido. Quiere decir entonces que mi variable independiente, lo voy a representar por X, viene a ser la cantidad de pan, pero la variable dependiente, el precio que yo voy a pagar, va a depender de X, de la cantidad de pan que yo compre, ¿no? Entonces el precio es mi variable dependiente. Y al final voy a formar esta función. También podría haberle llamado al precio Y, ¿no? Pero bueno, yo le he querido poner P. Recuerden que las variables las asignan ustedes, cualquier letra, ¿no? Pueden asignarle. En este caso yo le he puesto P. P es igual a f de X, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función que depende del valor de X, del valor de la cantidad de pan, ¿no? Entonces dense cuenta, es muy importante reconocer eso, ¿no? La variable independiente y dependiente en una función. Ahora, otra cosa importante, que la variable X, al ser mi variable independiente y pertenecer al conjunto de partida, ese conjunto de partida, cada uno de los elementos corresponde al dominio o preimagen. Y el conjunto de llegada, cada uno de los elementos que conforman ese conjunto de llegada, luego que yo aplico la relación de correspondencia determinada que me den, porque recuerden que esta regla de correspondencia puede variar, esos elementos del conjunto de llegada, los resultados después de aplicar esta función o relación de correspondencia, esos valores corresponden al rango o imagen de la función que se observa en el conjunto Y, ¿no? En este caso, y el dominio en el X, ¿sí? Como ustedes ven acá. Bien, chicos, una vez teniendo claro lo que es una función, vamos nosotros ahora a definir la función lineal. Una función lineal se define de esta forma, como f de x igual mx más b, donde m y b son constantes. Observen acá, la m y la b son constantes, donde m debe ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque si m es 0, ya no existiría una función, en este caso lineal, porque recuerden que para que exista una función lineal tiene que existir la x con el exponente 1, ¿no? Que está sobreentendido. Y si no existe el m, es decir, si el m es 0, entonces el x se eliminaría, ¿no? Porque 0 por x da 0. Entonces no se quiere eso, por eso es que es una condición muy importante que el m sea diferente de 0. Su gráfica de esta función lineal es una recta con pendiente m. Este valor de m que ustedes observan acá, que acompaña a la x, se le conoce como pendiente. Y la ordenada en el origen, en este caso es el b. ¿Qué quiere decir ordenada en el origen? Que es el punto donde la recta va a cortar al eje y, ¿sí? El b viene a ser el punto donde la recta corta al eje y. Por ejemplo, vamos a representar la siguiente función lineal, 2x menos 1. ¿Sí? Haciendo la correspondencia con el modelo que debe tener la función lineal, ¿qué observamos? Que acá el 2 que acompaña al x viene a ser mi pendiente. Y el b, en este caso, es menos 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que la recta va a cortar al eje y en menos 1. Ya lo vamos a ver de forma gráfica para que se den cuenta. ¿Y qué viene a ser la pendiente? La pendiente viene a ser la inclinación de la recta con respecto al eje X de las abscisas. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Ya vamos a ver más adelante cómo es que se mide esta pendiente. Sí, no se preocupen. En este caso la pendiente es 2. Bien, para poder graficar una función lineal es muy sencillo, ¿no? Vamos nosotros a hacer una tabla, vamos a tabular, vamos a colocar las variables acá en la primera columna, x, que es mi variable independiente, y y, que es la variable dependiente. El y viene a ser el f de x. ¿Sí? El f de x es mi y. Y es igual en este caso a 2x menos 1. Y le voy a empezar a dar valores, ¿sí? Al x. En este caso, una forma práctica de graficar una recta es dándole valores al x0 y al y0, porque de esa forma estamos hallando
los puntos donde la recta va a cortar a los ejes, tanto al eje X como al eje Y. Y recuerden que para trazar una recta, como mínimo basta conocer dos puntos de paso, y con eso yo ya puedo trazar mi recta. Entonces, cuando yo doy X0, estoy hallando la intersección con el eje Y de la recta. Observen, cuando X es 0, yo voy a reemplazar este X0 acá en mi función, el f de X, que es Y, ¿no? Yo le he puesto Y ya de una vez, ¿no? Porque este f de X es lo mismo que Y. Y es igual a 2 por X, que en este caso es 0, menos 1. Pero 2 por 0 es 0. Se va esto y queda menos 1. Y es menos 1. O sea que cuando X0, Y es menos 1. Y se forma el par ordenado 0, punto y coma, menos 1. Estas coordenadas de este punto lo ubico acá. Observen. X0 baja a Y menos 1. Sí, y justamente este menos 1 es la ordenada B, que es la ordenada en el origen. ¿Sí? Este B me indica el punto de corte de la recta con el eje Y. Por eso les decía, ¿no? Ordenada en el origen. Ordenada. El eje de las ordenadas es el eje vertical, el Y. ¿Dónde lo va a cortar? En el menos 1. Y acá lo estamos comprobando, miren. Sí, lo estamos comprobando. Ahora, ¿qué pasa cuando el Y es 0? ¿No? Ahora, cuando el Y es 0, lo que estoy haciendo es hallar la intersección de la recta con el eje X ya. ¿Dónde va a cortar la recta en el eje X? Entonces, reemplazando este Y 0 en la función lineal, quedaría, recuerden que este f de X es el Y, entonces sería 0 igual 2X menos 1. Este menos 1 pasa a sumar y me va a quedar 0 más 1 igual 2X. Y 0 más 1 es 1, igual a 2X. Este 2 que está multiplicando el X pasa a dividir y queda X un medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando Y es 0, X es un medio y se forma el par ordenado un medio, punto y coma 0. Esto lo vamos a ubicar acá en el plano cartesiano. X un medio está entre 0 y 1, ¿verdad? Acá está 0 y acá está 1, es la mitad. Un medio es 0,5, ¿sí? Si lo divido. Entonces se ubica acá. Un medio, 0, y ahí se queda. Justamente esta es la intersección con el eje de las abscisas. Por eso es que cuando yo hago Y0, lo que estoy haciendo es hallando el punto de intersección por donde la recta va a cortar al eje X. Y con estos dos puntos de corte, ¿sí? Tanto los interceptos con el eje Y como con el eje X, trazo mi recta y de esta forma quedaría. Y de esa forma yo ya representé gráficamente esta función lineal. La otra opción de representarlo gráficamente, dar varios valores a X y reemplazarlos en la función Y. Por ejemplo, si X es 1, reemplazo, ¿no? Y igual 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y hallaría más puntos, puedo dar más puntos. Si yo le doy más valores a X, voy a obtener diferentes valores en Y. Pero, como les digo, ya no es necesario. Basta 2 puntos para yo ya poder trazar mi recta de mi función lineal. Ahora, también tomar en cuenta que el rango de una función lineal es los reales. ¿Por qué es los reales? Porque si ustedes observan, cuando yo trazo una recta, estas flechitas que están en los extremos me indican que esto sigue. Quiere decir que yo puedo seguir dando valores en X y siempre voy a obtener valores en Y. Esta recta se va a extender tanto para la derecha como para la izquierda. Para cualquier valor de X que yo dé, siempre va a existir un valor en Y. Siempre va a existir un valor en Y. Por eso es que el dominio de las funciones lineales son todos los reales. Cualquier valor real que yo tome en el eje de las abscisas siempre va a tener un valor en Y. Esta función siempre va a existir un valor en Y. Por ello es que el rango de la función lineal también es los reales. Porque para cualquier valor en X que yo dé, ya sea por el lado derecho o izquierdo, ¿sí? En el eje de las abscisas, siempre va a haber un valor en Y, en el eje de las ordenadas, ¿no? Recuerden que estas X vienen a ser las preimágenes o dominio, y en el eje Y va a estar el rango.
¿no? O las imágenes. Observen que esta recta se va a extender infinitamente, tanto por la derecha como por la izquierda, y de igual manera tanto para arriba como para la parte de abajo del Y, ¿no? Por eso es que su dominio y su rango son todos los números reales. Bien chicos, agradezco mucho por ver este video. Cuídense mucho, bendiciones.